Buenas tardes, bienvenidos a Regiópolis, un episodio más, y el día de hoy nos acompaña David Canales Martínez. David, muchas gracias por estar con nosotros. Muy contento de estar aquí con ustedes. Y nosotros más contentos de que finalmente logramos agendar esta reunión, David. David, como ingeniero mecánico, eres un excelente historiador y escritor, ¿verdad? Sí, fíjate, pues ya de ingeniero ya me queda poco. Hay profesiones que en otros países tienes que estarte actualizando, ¿no? Y pues aquí en México no sucede eso, pero si así fuera, yo ya casi estoy dejando de ser ingeniero. Sí, y le estás dedicando gran parte de tu vida a todo este tema del noreste. Sí, así es. Eres un apasionado de nuestra historia. Sí, y aparte difundes toda la cuestión esta, ¿no? De la historia del noreste. Sí, esa es la intención, promover, ¿no? Promover la cultura del noreste. Y me platicabas ahorita fuera del aire que regio, hijo de regios. Sí, nací aquí en Monterrey, con mis papás también nacidos en Monterrey, mis abuelos ya de la región aquí del noreste y mis bisabuelos también, pero hasta mis bisabuelos todos bien. Yo no soy tan genealogista, fíjate, yo me voy más, o sea, obviamente pues nuestros padres y nuestros abuelos nos heredaron, pero también nos heredan mucha gente, maestros, compañeros, tíos, vas al rancho y te encuentras con gente muy valiosa. Entonces, así tanto como decir, a ver, ¿de dónde vinieron los canales y a dónde salieron? Me gusta más de dónde vino todo esto de noreste. Nosotros somos el nuevo Reino de León, por ejemplo. Ninguna provincia se llamó reino. Ninguna provincia de ninguna colonia de España, más que el nuevo Reino de León. Mira, nomás empezando y empezando, ¿verdad? Ahí con eso y a ver por qué, ¿verdad? Oye, David, ¿de dónde nace esta pasión? Pues conociendo, ¿no? Dicen que si no conoces, no cuidas, y si no cuidas, no aprecias. Pero pues conociendo, yo soy lector de toda la vida y además escuchador también. O sea, no sé qué decirte, me subía en un tren de chiquillo para llegar al rancho de mi abuelo, que se iba desde el viernes, y cuando no podíamos, pues nos subíamos en el tren y ahí para que ¿En nos dónde estaba el recibiera él. rancho? En Bustamante. El tren se llamaba La Marrana, la que venía de Laredo a Monterrey, ida y vuelta, y ahí con el maquinista se arreglaban algunos de mis tíos y nos ponían ahí. Nada más acuérdense de bajarlos en la estación de Bustamante. Y ahí nos bajaban en Bustamante. ¿Qué edad tienes, David? Ahí. Ahorita yo tengo 58 años. No, pues fíjate, ¿y alcanzaste entonces esas épocas del tren? No, pues muchas cosas, gracias a Dios. Hasta Bustamante, ya estaba el rancho de tu familia. Sí, y pues siempre para todos lados, lo que me digas. El noreste, para hacerlo corto, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y el sur de Texas. Ajá. Y pues todo lo que sea ahí es muy amigable. Son los pueblos, te reciben ahí muy bien, comes muy rico y platican mucho mejor. Oye, David, ¿y en qué momento empezaste a escribir acerca del noreste? ¿Hace cuánto tiempo? El primer libro, Soy Norestense, ya lo empecé ya serio por ahí el 2007. Le toqué las puertas a un maestro que tuve de literatura, que además había trabajado con él como maestro de la prepa del seminario de Monterrey.
Amado Barrera, y fui y le toqué las puertas y dije, oye, tengo muchos proyectos de escribir, pero pues no termino ni uno. Entonces llegamos a un acuerdo como coach, un sueldo y un plan de trabajo, y escogimos un tema. Y el tema fue mi abuelo Gregorio. Gregorio Canal. Gregorio Canales Salinas. Él nació en Agualeguas en 1904 y bueno, pues tenía muchas anécdotas ahí de él. Gente, esos norestenses de principios del siglo pasado sí eran de armas tomar, ¿no? Y pues eso me ayudó mucho a enriquecer el libro y es un libro que no es una biografía de Gregorio, sino más bien es un trabajo para posicionar el carácter del norestense de principios del siglo pasado, porque pues, muchas personas son muy parecidas en ese entonces y fueron los que nos dieron ese ímpetu, ese crecimiento. Ellos vivieron ese cambio de pueblo a ciudad, por ejemplo, aquí en Monterrey. Y es también los que nos dio la identidad. Cuando nosotros de chiquitos dicen, no, allá en Monterrey, los norteños son tal, pues se referían a ellos, ¿verdad? Se habían conocido a estos personas que hablaban golpeado, que hablaban de frente, que te decían tus verdades, muy determinados. Entonces, pues eso me ayudó y esa fue la idea del libro Soy Norestense. Y a partir de ahí, pues ya, o sea, se permite hacer mucho más. Nunca fue pensado un solo libro, como luego la gente que te dice, pues ya escribiste un libro, ya tienes un hijo, ya sembraste un árbol. Ya te puedes morir. Ya te puedes morir. Y no, pues qué esperanzas, porque para empezar, pues no es escribir un libro, sino que los lean. Lograr que los lea alguien. Y no es tener un hijo, sino que el hijo sea hombre de bien. Y no es sembrar un árbol, gracias a Dios me ha tocado sembrar mucho, sino que dé frutos los árboles. Y ahí es donde está la chamba. Y empezó luego, o sea, fue muy importante. Creo que más importante el primer libro es el segundo, porque ahora sí ya te da, yo siempre le decía a Amado, bueno, ¿cuándo voy a poder decir que soy escritor? Pues ya lo eres, ¿no? Pues a ver, y ya con el segundo libro me aventé más a lo hondo, hice un libro, una historia novelada de un vasquito que llega de España en 1630. Y hay poco escrito sobre eso, como los pueblos aquí del noreste, pues todos batallaron mucho para formarse. Monterrey se fundó 3 veces, Cadereyta 2 veces, Cuatro Ciénegas 4 veces. Son pueblos que Monclova se fundaba y se despoblaba. Entonces ahí posicioné a este personaje y me permite platicar esa vida en ese entonces. Ese es Guerra en Tierra Viva, se llama el segundo. Y a partir de ahí, pues ya todos los demás. Ahorita ya tenemos 8 y este año son 2, que ya debo de poder cerrar. Se me está acabando el año, pero sí debo poder terminar 2 libros más. Y bueno, tengo muchos más en proyecto. David, comentas que, bueno, para empezar viviste un periodo con tu abuelo, que seguramente era... Mis abuelos, gracias con a tus Dios, abuelos. Sí, son longevos. Bueno, fueron longevos y yo los aproveché muchísimo. Sí, entonces tú conociste a ese habitante del noreste natural, el original, el que todavía hasta medio lo estereotipamos, ¿no? Ahí con nuestro sombrero de la juga y todo esto. Y te has abocado a estudiar toda esta idiosincrasia. Monterrey ha cambiado mucho, muchísimo. En los últimos 20 años ha cambiado mucho y antes ya venía cambiando. Muchísimo. Siempre comento yo, en 1930 éramos 300,000 habitantes. En el año 2000, casi 4 millones de habitantes. Nomás con eso tienes para volverte loco, ¿verdad? O sea, una ciudad en 70 años, ¿cómo le hace para poder tener? Platicábamos hace poco que cuando estaba Vidaurri en 1860 éramos como 17,000 cuando empezó. O sea, pero a lo que iba es, ¿qué has visto? Nos invadieron los gringos con 5,000 soldados. Nos dieron, y estuvieron 2 años aquí. Nos dieron en la torre.
La gente no sabe lo que es, ni yo, obviamente, pero estar bajo yugo, ¿no? 2 un yugo años. muy fuerte. Sí, Y una influencia también muy fuerte. Fueron las tremenda. primeras iglesias, por no decir otra cosa, de protestantes, que no eran católicas. Tienes Las razón. cantinas mismas también cambiaron Y ahorita con la nos vas llegada a, de y los ahorita nos gringos. vas a platicar de las cantinas, pero lo que quería preguntarte es, con todo ese cambio que viene sufriendo Monterrey, ¿qué nos queda de de esa mente original del regio? Porque yo ni regio soy, yo soy de Chihuahua, tengo toda mi vida aquí, o sea, pero hemos invitado a mucha gente que viene y también nos comparte su visión de la ciudad, que no es regia, o sea, ¿a poco nos convertimos en una ciudad multicultural y seguimos recibiendo de Sí, todos así lados? es. Pero ¿qué Así nos es. queda? Bueno, primeramente, bienvenidos, ¿verdad? O sea, nosotros siempre, todos somos inmigrantes, ¿no? En algún Sí, momento sí, de nuestra emigramos vida. de un lado a otro, entonces tampoco así, a mí me da mucha risa cuando, ya no, pero todavía hace como 30, 40 años, no, yo soy español mi origen es español. Pues no hay ningún pueblo más mezclado que España, ¿verdad? O sea, para Claro, para empezar, empezar, o sea, ni siquiera se llamaba España, ni era un ¿no? país cuando nos conquistaron. Entonces no puedes decir que eres español de cepa porque, pues, Pues ¿de de qué cuál, estás pues sí, pues, hablando? ¿Eh? romano, de ese lado, algo Entonces, así. pues siempre es bienvenida la migración y la mezcolanza y nos hace mejores. Tampoco hablar de historia no es hablar de ser puritanos y de no cambiar. ¿No? Eso no es hablar de historia. Hablar de historia es conocernos. ¿Ah? Y al conocernos, pues nos damos cuenta de ese enriquecimiento que nos ha dado, esa mezcla y esos cambios que hemos tenido y esas como constantes, por así decirlo, de ciertas cosas. O sea, el indio que vivía aquí se aferró, ¿no? A vivir aquí 8,000 años viviendo en el monte, un monte que era océano en un tiempo, que tenía sus sequías, sus inundaciones, sus heladas, y tuvo que irse adaptando. Entonces, nosotros todo eso lo debemos de tener en nuestra morral, ¿no? Ya pasamos por muchas cosas. Tú no naces sin nada, ¿no? Naces porque ya tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos y todos los alrededor lograron, como dice Isaac Newton, no empezó de cero para poder hacer sus teorías. O sea, hay un bagaje atrás y si lo aprovechamos, pues podemos partir de ahí para ser mejores. Y si nos llega gente de otros lados, también bienvenidos. Y que les demos más de lo Sí, que somos nosotros a esos que claro, vienen, sí, ¿no? así es. Pero sí, o sea, como si me preguntas, yo siempre eso no lo suelto. Si hay algo que tiene el norestense es determinación, que no se ve en otros pueblos, en otras partes del mundo, como se vivió aquí, ¿no? Una determinación, y a mí me toca todavía escuchar gente, amigos me dicen, pues ya dije. O sea, oye, pero ¿por qué no? Ya dije, o sea, ya, no, pero es bien interesante porque o sea, no se permitían el dudar, ¿no? O sea, el dudar es perder, o en ese entonces así se vivía. Y te pones a pensar en los naturales, por ejemplo, de aquí. Oye, vamos a irnos a tal lugar porque ahí sabemos que hay tunas en tal tiempo. Y ya, o sea, todos se preparaban y se iban a donde sabían que había tunas o donde esperaban que hubiera tunas, como hace 2 años que hubo tunas y se iban para allá. Pero en el camino no puedes, oye, ¿por qué vamos? ¿Y por qué no vamos mejor a otro lado? A ver, vamos para allá y vamos a comer tunas. ¿Ah? Y tan tan, se acabó el asunto. Entonces, esa parte de tener otras opciones, planes B y planes C, quizás pueda ayudar en cierta forma, pero te hace dudar, ¿no? Y aquí en el noreste no podías dudar.
Y continúa mucho de eso, ¿no? Pues todavía Eso. tenemos ahí parte de eso, ¿verdad? Y viene siendo así. La cabeza de la vaca se mete en el pozo de barbacoa, o sea, así es. O sea, No le busques. no lo busques. No le busques. Ajá. David, y fíjate, siguiendo así con este tema pues lo que hemos conservado, lo que hemos perdido en carácter, en cuanto a la forma de vivir, en cuanto, no sé, a cómo habitamos. Sí, bueno, va cambiando mucho y también nos sucede una parte de estas generaciones, o sea, nosotros de tratar de ser mineros, a tratar de ser ganaderos, a ser sembradores, agricultores, y de la agricultura, pues pasar a ser comerciantes y por esas situaciones que pasan cuando se independiza Texas y todo este asunto, el ferrocarril y demás, y luego a ser industriales. Y esa parte incipiente de la industria que empieza con molinos de harina de trigo, o sea, pues hay ciertas generaciones que vivieron esto y ahora, pues ya ni industria, ¿para dónde? O sea, Ya ¿qué no, va a ¿verdad? pasar? Ahora somos de servicio o sea, ¿qué representa el noreste para el país y para el mundo? Pues ya no tanto industria, Ya no, ya ¿no? está mucho en manos de extranjeros, de otras personas. Pero, Y entonces eso también va afectando ajá, a las generaciones, afectando en el sentido de que van cambiando, ¿no? O sea, ajá, ya no, o sea, nosotros en 1940 hasta acá se oía el silbato de fundidora y se cierto, movía ahí cierto, la ciudad a base de ese silbato, como sí, sucedió en el Cercado Nuevo León o en Parras de la Fuente de Coahuila con la industrial de Parras, y nos fuimos adecuando a esa industria. ¿Ah? Y ahora pues ya es otro boleto, como le decían a las generaciones arribita de mí que decían sus papás, oye, cuando yo tenía tu edad a las 6 de la mañana ya estaba trabajando. Pues sí, papá, pero yo ahora voy a un desayuno y en el desayuno hago negocios que tú te tardabas un mes en hacer y yo ahora con un desayuno lo arreglo. Pero insisto, no se trata de forzar nada ni decirle a mis hijos, tienes que hacer esto y hacerlo así. Pues ahí le van encontrando, ¿no? Las generaciones. Pero pues lo que no se vale es que no sepas ¿a dónde de vas? dónde vienes. ¿Y de dónde vienes? Pero fíjate, ahora te estoy escuchando y así como lo planteas tú y cómo hemos ido variando, es cierto, o sea, también la historia del noreste y del habitante del noreste, pues se va adaptando, se va adaptando, Sí, sí. claro. Y lo planteas de un punto de vista bien diferente. Ahora ya no somos industriales, cierto, pero sin embargo Bueno, sigue muy determinada la gente en hacer algo. en un tiempo comíamos mamut. Vale, sí, de eso va a hablar nuestro invitado de este Ah, jueves. sí. Sí, Qué de padre. que ha Sí. encontrado pues, los vestigios de mamut que se han Por encontrado eso, por allá pero en México. se acabó el mamut y nosotros seguimos, Así porque es, nos adaptamos. Y así no es lo es. mismo cazar mamut que cazar venado. Ahí tienes que Sí, cambiar tu situación, así sí. como Pues empezando por la escala. pues la correteada. Pues sí. Oye, David, tú tienes, aparte en todo este trabajo de difusión del noreste, organizas tours, de hecho, en la ciudad, fuera de Sí, la ciudad sí. y demás. Más allá del pasar un buen rato y del tiempo y de conocer, ¿qué es lo que aprende la gente en esto? Sí, fíjate, hemos encontrado en la lectura, bueno, pues ahí está el libro y está disponible Es la bueno, semilla, ¿no? Ahí está, ahí sale. sí, y siempre es muy agradable. Oye, pues te leí y qué padre y todo eso. Y en el taller de historias más, o sea, hay gente que necesitas que sí lea, que sí le interese, que esté un poquito más metido para poder entrar al taller,
porque si no, pues vamos a perder el tiempo todos, ¿no? O sea, hay un aprendizaje anterior para poder estar en el taller. Son talleres de 8 o 10 personas que les interesa mucho esto. Pero en los recorridos, ahí sí, el que sea, y el ejemplo más claro es mi esposa María Isabel, que nos acompaña en los recorridos. Ella es la que toma las fotos y es la que me ayuda a dar un seguimiento a los horarios. Y lo hemos platicado muchas veces, la gente sale encantada. De veras encantada. Que este fin de semana tuvimos recorrido Higueras el sábado y recorrido por Monterrey el domingo. Nos dimos una buena soleada. Yo soy más güero que lo que me ves ahorita, pero estuvo medio apretado el fin de semana. Y terminamos el recorrido, en Higueras lo terminamos en una fondita con una comida, en Monterrey en un barecito con una cerveza o un refresco, porque van niños también. Pero la gente está feliz porque tuvieron una experiencia y ahí se aprende mucho más fácil, es mucho más, ¿cómo te diré? Es más fácil que la gente te diga, oye, fui a un recorrido y me platicaron tal o cual cosa. Eso es más fácil que decir, oye, estoy leyendo un libro y eso sí se da, pero mucho menos, ¿no? Y los del recorrido, o sea, a cada rato nos pasan en el WhatsApp, oye, quiero ir a tu recorrido porque fulano de tal o fulanita de tal me dijo que fue y que está muy padre. Y lo disfrutan. El chiste es que se den el tiempo, porque pues sí lleva tiempo. Es un sábado de 8 de la mañana a 2 de la tarde o a 5 de la tarde, no es fácil para un regiomontano que se dé ese tiempo, ¿no? ¿Y quiénes son los que van? ¿Son regios o no? No, de todo, hay muchos regios, sí, de todas las edades, pero también pues nos ha tocado un grupo de 4 alemanes. O sea, como hacemos un grupo de 12 a 15 personas, se van apuntando. Entonces tú me dices, oye, hoy 2 compadres vamos a ir. Ah, perfecto, son 3. Y por allá me dice, oye, una señora, oye, voy a ver a mi marido y mis 2 hijos. Ah, pues o son 4 y 3 son 7. Y ahí se van apuntando. El otro día un alemán que tiene 2 años viviendo aquí, venían sus papás y una amiga, creo, porque iban a presentarle a la novia. Y los 4 estuvieron en el tour de Monterrey y felices también. El tour, pero es tour histórico, más que conocer Sí. la ciudad. O sea, es aprender de la historia. Vamos caminando. Empezamos en el Asta Bandera a las 9 de la mañana y caminamos hasta la Macroplaza. Y en ese proceso vamos platicando de historia, vamos parándonos en los lugares, nos paramos en una panadería de barrio que todavía existe en el camino. Entramos al Panteón del Carmen con varios mausoleos que platicamos. Pues, ¿qué te digo? A la iglesia de Dolores, que es un tesoro que tenemos ahí. Recién restaurada. Recién restaurada. Bien, bien bonito. Y además al lado del Perpetuo Socorro, o sea, el padre nos deja entrar ahí a las 2. Pasamos por Juan Ignacio Ramón, que son los ojos de agua de Santa Lucía, claro. Luego que se hace el canalón. Hablamos del padre de la patria también, que nadie sabe quién es. Siempre pregunto yo. No, pues ya no te voy a contestar porque me vas a poner un 4. Mejor dime. No, vamos, el que vaya al recorrido por Monterrey. Perfecto, está bien. Oye, David, pero qué buena noticia que haya ese interés. Sí, entonces, a la gente sí hay, le gusta. Jóvenes, sí. Me dices también. Sí, van familias de repente, oye, van a ir mis papás y mis hijos. Entonces van ahí el grupito. Es más padre cuando se junta un grupo, pero todos lo disfrutan. Ahora a Higueras fue un amigo mío, él dice, oye, pues mi esposa no puede, mis hijos no pueden, pero ya no lo voy a proponer y voy contigo. Y él se vino acá con nosotros y disfrutó muchísimo. Y aprendes. Sí, hay interés entonces por nuestra historia, claro, no se está perdiendo del todo. Difícilmente te vas a encontrar una persona que no le agarre interés a la historia si la sabes contar, ¿no? El problema que tenemos nosotros es de que nos acordamos de la historia y nos acordamos de una maestra en tercero de primaria que nos hacía... que nos daba reglazos en las manos. Si no te sabías a qué horas
Cura Hidalgo gritó. Pues quién no sabe sé qué cosa. Sí. Y no es así, o sea, la historia son, ¿cómo te diré? Son acontecimientos que tienes que aprender. Hablas de la Revolución Mexicana. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana no empezó cuando Francisco y Madero cruzó la frontera el 20 de noviembre de 1910. No empezó ahí, de mucho antes empezamos a tener estas juntas de jóvenes, esta reelección que tuvo Bernardo Reyes muy complicada en 1903. Hay muchas cosas que fueron pasando. Porfirio Díaz que lo obligan a poner un vicepresidente para las elecciones. Hay muchas presiones que hubo ahí. Y bueno, eso terminó con que se retira Porfirio Díaz y se va a Europa. Entra Francisco y Madero y se hacen unas elecciones y gana Francisco y Madero. Pero, pues, ¿esa es la revolución o es cuando empieza la decena trágica que matan a Francisco y Madero? ¿O es cuando se junta el pueblo y dice, no, pues Victoriano Huerta no debería de ser? ¿O es cuando la junta en Aguascalientes, que debió haber sido una cena de negros ahí, nadie estaba seguro de nada, zapatistas, villistas, carrancistas, obregonistas, todos ahí buscando a ver quién se queda? Todas esas luchas se vivieron muy diferentes, en diferente tiempo y en diferentes también los lugares. No es lo mismo esa revolución en Zacatecas que en Monterrey. O sea, los peones que eran tratados como esclavos, ¿cuántos peones había en Monterrey? Ni uno. Mira. O sea, nosotros aquí ya teníamos seguro social. Ya, o sea, la industria en Monterrey para 1910, pues, o sea, ya trataba muy diferente al obrero. Entonces, pues no es así tan de corto con una fecha. O sea, el 20 de noviembre de 1910, la Revolución Mexicana. No, hombre, pasaron muchísimas cosas. Fíjate, ¿cómo vas resaltando acontecimientos clave de la historia general de México en los que estaba relacionado el noreste, Monterrey, ¿no? Sí, Hablaba, hemos platicado del tema de la industria textil, de cómo en el cercado ya estaba, ¿no? Una industria fregoncísima y las otras dos acá en La Leona y la Fama. O sea, eso es mucho antes de cervecería y fundidora. Sí, todo el mundo cree O sea, que empezó ya nuestra veníamos, explosión industrial con... Y no hay un antecedente por ahí, hablamos No le rasques porque tengo muchos amigos de Saltillo y son muy buenos y también es noreste, pero los zarapes no eran de Saltillo, los hacíamos acá nosotros. No me digas, fíjate, desde ahí... Pero y yo insisto siempre, el noreste, hay una razón específica, no nada más por el nuevo Reino de León, que abarcaba todo eso, sino que todo el noreste vivió muchas coincidencias. O sea, si tú vas a un pueblo en el sur de Texas, le rascas 30, 40, 50 años para atrás y éramos los mismos, ¿no? Entonces, y tampoco quiero decir que los de Ensenada no valen o los de Guadalajara no valen. No, claro, por supuesto, nada más que ellos tienen otra historia. Ellos vivieron muy diferente sus devenires y ocúpense porque es muy importante que lo entiendan, ¿no? Pero el noreste lo vivió de cierta manera y eso o sea, esas vivencias son los que nos hace ser como somos ahora. Ahora, David, tú dices, y me parece un punto de vista pues muy abierto, que no, como apasionado de todo esto, tampoco puedes aferrarte al pasado y sabes que las cosas van a cambiar. No. Y se van construcciones y se van costumbres. Tu punto de vista es que hay que registrarlas y acordarse. Yo conozco perfectamente, bueno, tengo una idea muy clara tengo una idea muy clara de lo que vivió mi abuelo Gregorio y lo que vivió mi abuelo Arturo. Pero si yo hago lo que hizo Arturo y Gregorio ahorita, no me va a ir bien. No, ¿verdad? Y lo que te iba a preguntar es, ¿qué cosas, otra vez, usos y costumbres o incluso edificios, si tú quieres,
que sí hemos perdido, sí has dicho tú, ha sido esta costumbre, esto que hacíamos, este alimento, en lo Teníamos que... casas más frescas hace 50 años que ahorita. Sí, ¿verdad? O sea, Se nos olvidó como, claro, se nos olvidó completamente los materiales, la orientación de las casas, dónde poner los parques para que las casas fueran frescas. Ahora, como tienes clima, bueno, pues hazlo como tú quieras, al cabo vas a aprender el clima, ¿no? Pues ya habíamos aprendido mucho. y lo dejamos todo en el camino, ¿no? Fíjate, nos acercamos al final del programa, David, pero no quisiera dejar de platicar de tu libro, La Ruta del Olvido, porque para todos hay un atractivo en este tema de meterse a conocer estos lugares tan emblemáticos que tiene Monterrey, que son las cantinas. Y tú te abocaste a buscarlas, a identificarlas, a registrarlas, a conocerlas, conoces a los dueños, conoces a los descendientes y a los que estaban antes. ¿Qué experiencia ha sido esto? Es un tour que me dices que se llena siempre, ¿verdad? Obviamente, y que ya Sí, imagino cómo has de terminar. ese no requiere. No, bueno, intentamos que no sea borrachera. Ok. Son cuatro, el recorrido son 4 cantinas nada más en una tarde y son 2 cervezas por cantina. Pero Y conoces muchas platicados, más. sí, platicado y bien botaneado, porque eso también es importante. Las cantinas también nos dan gastronomía. Siempre ha sido así. Entonces, sí, nosotros en Monterrey, a diferencia de Guadalajara y México, que tú vas a las cantinas allá, bueno, más en México, son cantinas mucho enfocadas a turistas, ¿no? Nosotros, nuestras cantinas son cantinas de parroquianos, ¿no? Es bien importante eso. Monterrey eran barrios. Y esos barrios Que se ha tenían, perdido mucho también. sí, pues sí, ya perdimos, tenían su iglesia. Tú te vas al centro y dice, pues está la iglesia del Roble, la catedral, la San Luis Gonzaga, ahorita decíamos Dolores y Socorro, la Purísima, Sagrado Corazón, Dulces Nombres. ¿Por qué tantas iglesias? Bueno, pues cada barrio tenía su iglesia, cada barrio tenía su cantina, cada barrio tenía su panadería. También hay mucha historia de panaderos, de fonditas que se fueron dando. La taquería Juárez, como empezó en el mercado Juárez. Ahorita está a 2 cuadras fuera de la calle Juárez. ¿Y por qué se llama Juárez? Pues acá empezó, ¿no? Ahí platico en uno de mis libros porque le tocó a un personaje bolear calzado al lado de donde estaba la señora de la taquería Juárez. Pero bueno, esto aparte de las cantinas también eran regionales, eran locales de barrio, ¿no? Y todavía hay, si tú vas, por ejemplo, al Nuevo Aguacate, todo se conoce. Ahí a esa cantina llegan solos, o sea, no es de que nos vamos a ver ahí a tal hora. Ahí va llegando el que va terminando su chamba, o el que tiene hambre, o el que tiene sed, y se conocen, y la barra es lo más atractivo, ¿no? Y eso, pues, tiene un saborcito. Alrededor del Nuevo Aguacate había talleres, muchos de soldadura, de pailería y todo eso por las industrias de acá de arriba. Entonces, pues esa gente formó su cantina, ¿no? O sea, la vas haciendo, el cliente es el que va haciendo la cantina. Y así a la que platiques, pues, la favorita, el Progreso, Mi el Ranchito, ranchito, lontananza, no voy a hombre. decirte Lontananza, que nos dan ganas de ir. Ah, bueno, ya nos habían cerrado el Mingos Bar. Esa Fíjate. fue una de las razones por las cuales me apuré a hacer el libro, porque cerraron el Güero Oliva, cerraron el Mingos Bar, y dije, a la torre, porque nos van a dejar sin cantinas. Y la idea es que pues bueno, las conozcamos, ¿verdad? Que existieron y que existen y que eran parte de este asunto. Muchos negocios se hicieron ahí, compadres. A mí me tocó que en mi segundo trabajo, ¿ve? En una cantina me recomendaron. Mira. Y ya pues me hablaron de una empresa, voy y después me dijo, pues fue en tal cantina que me dijeron que tú podías hacer esa chamba.
Excelente, David. Qué afortunados somos de que haya personas como tú que se están aferrando a esta historia que de repente vemos nosotros como que se nos está yendo de las manos todo, ¿no? Y que se esté registrando Pues sí, y sobre todo que se está despertando el interés en las nuevas generaciones de recuperar todo este tema. sí, Como este. muchos jóvenes que se preguntan de dónde venimos, porque luego pareciera que Monterrey siempre fue así, como es ahora, y Qué pues no, error, ¿verdad? sí es Pues cierto. nada de eso. Mi abuelo quiso estudiar medicina y se tuvo que ir a San Luis Potosí. La historia de Gonzalitos, por ejemplo, en 1800 y tantos, no había hospitales. Él estaba estudiando medicina en Guadalajara y llega un franciscano que vivía aquí en Monterrey, enfermo, y se va a atender a Guadalajara porque aquí no había hospitales. Qué cosas, ¿no? Y Entonces, pues pensamos sí, que sí, sí, los pues que van así, haciendo ahora dicen, ah, mira, así he así estado está. siempre, de Como, siempre. como cuando dicen ahora que tenemos también un recorrido para ir a las trincheras Las del obispado. pues todas son más de 8 lugares donde hubo pleito con los gringos. Y la gente dice, no, pues se quedó con Texas, Nuevo México y California. Y les digo yo, mira, se quedó con lo pavimentado, ¿verdad? Muy bien, David. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación y qué gusto también, así como dices, que haya un lugar como este podcast que tienen ustedes para platicar sobre nuestra ciudad. Perfecto. Y gracias. Nos vemos próximamente en otro episodio de Regiópolis. Hasta luego.